Bienvenidos, estamos nuevamente en su programa Soy de la Cato. En esta oportunidad nos visita Michael Salazar, exalumno de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, Michael. Vamos a hacer un viaje por tu vida, a recordar un poco tu etapa del colegio. Te graduaste en el Colegio San Gabriel. Cuéntanos un poco qué recuerdos tienes de tu colegio. Bueno, ya van a ser algún tiempo de graduado del colegio y la verdad a uno le quedan muchas cosas importantes que se vivieron en esa época, sobre todo porque es una época en que uno está en una fase de dejar de ser niño a ser adulto. Entonces, claro, uno tiene vivencias de todo tipo, desde el hecho de dejar, por un lado, todos esos juguetitos que te acompañaban a cambiarlo por tus amigos, que salir a las primeras fiestas, que tener tus primeros grupos juveniles. En el caso del colegio había los grupos juveniles para el tema de la ayuda social. Entonces todas esas cosas a uno se le quedan grabadas y en realidad son las que le han marcado para en la vida justamente irse enfocando y cada vez alineándose a un trabajo, sobre todo como mi profesión, que es del servicio social. Entonces todo eso es lo que me ha marcado mucho dentro del colegio. Y claro, las amistades que ahí se logran, que creo que son las que duran para toda la vida. En la visión del Colegio San Gabriel tenemos que manifiestan que quienes eduquen en este colegio serán personas de excelencia humana y sólida formación integral, líderes en el servicio a los demás, que es lo que habías manifestado. ¿Cuán identificado te sientes con? Te diría que bastante identificado. Una de las frases que creo que a todos los que llegamos a graduarnos en el colegio se nos graba en la mente es eso de ser más para servir mejor. Entonces, eso ha marcado en mi vida. Por eso creo que he tenido la oportunidad de crecer, no solo profesionalmente, sino también como persona, porque ahora que tengo mis hijos, veo que el ejemplo que uno les puede dar con eso pues es súper importante. Acabas de mencionar algo que es precisamente importante dentro de las obras de la Compañía de Jesús, ¿no? Una máxima de Ignacio de Loyola que es ser más para servir mejor. En esta línea se podría decir, tú ingresas a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y te graduaste de médico. ¿Qué crees tú que realmente te motivó a seguir esta carrera? Como te comentaba al inicio, creo que una de las cosas que justamente vi dentro de la carrera de medicina es ese servicio hacia la gente, y que uno a través de la medicina, y creo, bueno, no solo la medicina, en todas las profesiones, diría yo, se encaminan justamente y se las puede llevar a ese servicio a toda la gente. Pero la medicina tiene una particularidad, que tú ahí puedes tener el contacto directo con la persona, saber que te necesita por un problema específico de salud, o no necesariamente solo ese. Por ejemplo, en mi carrera, yo hago ahora medicina del deporte, donde nosotros nos enfocamos no solamente a curar una enfermedad, sino a prevenir, ¿no? A través del deporte. Entonces, eso marca justamente lo que te digo, ¿no? De llevarle hacia ese servicio que tú puedes dar para que una persona esté bien y llevarle ese bienestar que es fundamental. En esta formación dentro de tu carrera en la Universidad Católica, ¿a qué profesor tal vez recuerdas con alguna particularidad, Wow, ahí te diría que varios profesores marcaron, desde aquellos que eran los más complicados, porque creo que esos son los primeros que a uno le llegan a la mente. Uno no llega a olvidarse de esas habladas que a veces a uno le ponen por no cumplir con alguna tarea, y sobre todo porque
aquí la universidad, la forma en que se llevó la educación de la parte de medicina no era la tradicional. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos que venir estudiando casi todos los días, noches enteras, porque no es que teníamos una prueba, un examen escrito, sino que nos tocaba, del ABP. claro, por el mecanismo del ABP. Entonces uno tenía que demostrar ahí que había leído, que había estudiado, que un poco conocías, ¿no? para que nos comprendan, ABP es Claro, es el aprendizaje basado en problemas, exactamente. Entonces, esa metodología de estudio, obviamente, a la universidad le lleva a otro nivel, yo diría, porque en verdad a uno tenía que aprenderlo de una manera adecuada. O sea, no es una forma memorística como en otras facultades sucedía, al menos en la época en que yo estaba, donde, claro, uno tenía que aprenderse un texto para poder pasar. Acá no, acá era en la metodología ABP el raciocinio, el que tu conocimiento lo puedas asociar adecuadamente al problema que se te presenta, pues te vuelve bastante más crítico incluso. Entonces eso es fundamental. ¿Crees que te hubiese gustado estudiar alguna otra carrera? Sabes que sí me he puesto a pensar, me gustan algunas cosas, como por ejemplo, me hubiese encantado quizá hacer algo en gastronomía, me gusta la cocina, quizá esa hubiese sido otra de las cosas que lo haría. Ahora, ya en mis estudios de posgrado he tenido la oportunidad de también discernir algunas cosas, de ver algunos gustos que también a uno le nacen. Entonces creo que me siento completo. Quizá esa partecita que te digo de la gastronomía hubiese sido algo más por complemento, porque me encanta cocinarles a mis hijos, a mi esposa. Entonces es por ahí. Qué bueno. En tu paso por la universidad, fuiste de esos estudiantes, de esos personajes que dejaron su huella. Tú fuiste parte de la selección del equipo de fútbol, y así como había las manos del Ecuador, tú eras las manos de la Católica. Entonces, cuéntanos un poco esa etapa. Sí, sabes que eso también es una etapa bastante bonita de recordar, y sobre todo porque yo ingresé a la universidad por dos motivos. El primero, obviamente, porque venía de una formación de jesuitas. Entonces, obviamente, la Católica era continuar con ese proceso. Pero por otro lado también estaba el deporte. Entonces, yo formaba parte del equipo de estudiantes de la Católica desde que estaba en el colegio. Entonces, claro, eso obviamente a uno le motiva más, porque ya vas a defender los colores de la institución, no solamente como jugador, sino también como parte de ella, siendo estudiante. Entonces, obviamente ahí, durante todo mi pregrado, formé parte del equipo, tuve experiencias increíbles porque se jugaron campeonatos interuniversitarios. Nosotros estábamos en lo que es el fútbol sala, lo que era el campeonato amateur. Tuvimos la oportunidad de subir a segunda categoría. En el año 97. En el año 97, así es, subimos a segunda categoría. O sea, jugamos una parte de lo que fue o es el fútbol profesional. Entonces, todas esas cosas también a uno le llenan. Y es otra de las cosas que ha hecho que mi camino también se vaya guiando por lo que ahora es mi actual especialidad. Dentro de tus pasiones o tus aficiones al fútbol, hemos podido revisar en redes sociales, en Facebook, que eres un ciclista, no sé si apasionado o empedernido, pero bueno, sí, muchos posts tienen que ver con la actividad del ciclismo. Cuéntanos, sí. ¿Tenías ya antes de esta afición, dejaste el fútbol, te dedicaste a esto, además de las carreras, ¿no? Sí, verás, justo creo que el fútbol, por un lado, marcó esa parte de mi vida dentro de la universidad. Ya cuando terminé el pregrado, obviamente por cuestiones de terminar la carrera como tal, la tesis, todo eso, lo que es la rural, incluso en la parte médica, que a nosotros a todos nos toca cumplir con eso. Entonces me tocó alejarme
diría bastante del fútbol. Eso me llevó a tener lesiones, ¿sí? O sea, yo en esa época, claro, conocimiento médico general, ahora que ya lo conozco un poco más específico, obviamente esa para que yo tuve de dejar el deporte al nivel al que yo lo practicaba, me llevó a tener lesiones importantes. Tengo ruptura de mis tendones de Aquiles, los cuales me tuvieron que operar y todo. Entonces, claro, la gente me decía, tú quizá ya no vuelvas a hacer deporte, el fútbol ya no vas a hacerlo. Entonces, ahí es donde dije, no, esto tiene que cambiar, tengo que retomar mi vida activa. Y claro, ahí es donde comencé a la parte del ciclismo, a la parte de correr. Ahora casi estoy en la mayoría de las carreras que existen aquí en la ciudad de Quito, que ahora son de 10 kilómetros, de 15, incluso de 21 kilómetros he llegado a correr. Y en el ciclismo igual salir a hacer un poco de lo que sería abierto en el campo. Me gusta salir a eso, a irme por rutas interesantes como se tiene aquí cercano a Quito, salir al Cinto, salir a Guayabamba, te puedes ir a muchos sitios que son cercanos y ves un paisaje impresionante. Entonces eso es lo que me ha motivado también a continuar en esa parte. Michael, luego de hacer tu pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, decides estudiar una especialización en Medicina del Deporte. Sí. Cuéntanos, ¿consideras tú que la universidad te ha brindado las herramientas necesarias para un óptimo desempeño en tu vida profesional? Sí, yo diría que contento con cómo fue mi formación de pregrado aquí en la universidad, porque por un lado, claro, enfoqué mi camino hacia esa especialidad, pero además de eso también tuve la oportunidad de hacer otros posgrados con los cuales complementó todo lo que ahora hago y a lo que me dedico. Entonces, yo creo que la universidad a uno le lleva justamente a no quedarse contento con llegar a un primer escalón, porque sabemos que podemos llegar a un siguiente y sobre ese hay otro, y sobre ese puede haber más. Y eso es lo que creo que a la mayoría de estudiantes de aquí de la universidad nos forma dentro del pregrado, porque uno no se queda con el llegar a una parte, sino tratas de ir poco a poco avanzando. Por ese diría yo, apetito de seguir aprendiendo, de seguir, y eso no solamente de seguir aprendiendo, sino que eso te lleve a brindar al resto cada vez un mejor servicio dentro de lo que tú vayas haciendo. ¿Por qué estudiar en la PUCE? Porque yo creo que la formación es integral. Mantienes no solamente una formación educativa que es de las mejores del país, sino también tienes ese adicional que es el que te encamina hacia el servicio a los demás. Tienes la formación en valores que no solamente está en el hogar, que es verdad, es importante, es de donde nace, pero aquí se fortalece. Entonces, te ayuda mucho eso. Y yo creo que puedes incluso tener muchos docentes y compañeros que también te empujan hacia eso, hacia ese crecimiento. Entonces, yo diría que por eso lo considero como algo integral dentro de la formación. Y tienes la apertura, o sea, la universidad te da la oportunidad de no solamente dedicarte a tu carrera de pregrado, sea medicina, arquitectura, algo, sino tienes también opciones adicionales, como está el deporte, como está la cultura, como tenemos aquí la parte de comunicación, idiomas. Entonces tienes una gama de otras áreas por donde también tú puedes seguir complementando tu educación, y eso es importante. Tú has mencionado que cocinas para tu familia. Así es. Has mencionado tu hogar. ¿Qué significan para ti estos tres nombres, María Augusta, Julián y Micaela?
Bueno, para mí son el eje fundamental por el cual uno ahora lucha, trabaja y día a día se despierta con ese ánimo, con las ganas de seguir adelante, con el gusto de hacer lo que haces, porque lo haces no solo para ti, sino que tienes personas por las cuales estás luchando. Y yo creo que eso es fundamental. Y el cariño que uno recibe, tanto de tu esposa como de tus hijos, al momento en que llegas en la tarde a la casa, que puedes llegar cansado, ¿no?, de todo el día, te vuelve la energía y es ese pilar, como te decía, ¿no?, que te permite mantenerte firme y seguir, y al otro día volver a esa lucha. Esa energía que es con la que te alimentas a diario, permite que tengas una responsabilidad grande ahora como director de gestión de medicina del deporte, en el Ministerio del Deporte. Cuéntanos qué es lo que haces básicamente ahora y cómo ha sido el contacto con los deportistas de alto rendimiento. Bueno, como bien dices, actualmente ahí en la dirección, en realidad hay algunos campos con los cuales yo trabajo. Está desde el mismo hecho de aplicar mi carrera y mi especialidad en medicina del deporte, porque nosotros evaluamos a los deportistas, tratamos de ver cuál es la forma en que puede mejorar esa centésima para poderle ayudar a llegar a unos Juegos Olímpicos, a un Panamericano, que es dentro de la parte técnica, médica, digamos. Por otro lado, obviamente tengo la parte administrativa también, obviamente me toca manejar eso porque nosotros a nivel del país tenemos unidades de medicina del deporte y centros ya de investigación en ciencias aplicadas al deporte que están tanto en Cuenca, Guayaquil, tenemos en Carpuela, Río Verde, que están dentro de los que son los centros de entrenamiento para el alto rendimiento. Entonces ahí tenemos centros donde se trabaja también ya específicamente con aquel deportista que está concentrado en esa zona y, como te decía, es manejar esa parte técnica para ayudarles. Y ahí es donde a mí me toca la parte administrativa, porque obviamente tengo a cargo a todas las personas que trabajan a nivel nacional en esas áreas. Entonces es parte también de mi actividad de ver que se tengan los equipos adecuados, que estén funcionando bien, que se tenga el insumo necesario para que al deportista no le falte ese examen de sangre o ese análisis que se requiere, que es importante para su desarrollo deportivo, ¿no?, y ese logro. Entonces, mi formación, aparte de la especialidad de medicina del deporte, yo tengo una maestría en gerencia en salud que me ha permitido justamente las dos cosas, enlazarlas y poder trabajar y mantener esa actividad que te decía, técnica y administrativa. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti con los deportistas que han pasado por tus manos? Bueno, sabes que es muy interesante. Realmente antes de estar en el ministerio había tenido la oportunidad de estar con deportistas, de ser parte de la gente que yo le he permitido, por ejemplo, llegar a una carrera, o se me ocurre subir al Pichincha, pero en cambio en el deportista de alto rendimiento sí tiene un cambio, es una cosa un tanto diferente, porque claro, al deporte lo consideramos como saludable, pero mientras lo hagamos de una manera recreativa y con esa finalidad. En cambio, el deportista de alto rendimiento está expuesto a muchas cosas, exacto, y las exigencias que tiene al cuerpo le demanda mucha más de sí. Entonces, lógicamente, nos toca hacer un trabajo mucho más técnico, mucho más individualizado dentro de lo que es importante del deporte, porque eso es fundamental. Uno siempre tiene que verlo al deporte como algo individual, porque yo
quizá tenga una capacidad diferente para subirme a la bicicleta y la tuya sea otra. Entonces justamente esos análisis son los que nosotros hacemos con ellos, incluso para evitarles que tengan problemas de lesiones, evitar llevarles a ese nivel que te decía extra para poder clasificar a un evento deportivo. Y la otra parte que es fundamental también, el guiarles adecuadamente para que tengan ese juego limpio, ¿sí? Porque eso también está expuesto el deportista de alto rendimiento, a llevarse por lo que digan muchas veces algunos compañeros o gente que está en el deporte y que quiera potencializarle, pero no de una manera adecuada. Y ahí es donde entra el tema del dopaje, que es parte también del trabajo que nosotros tenemos que hacer, de evitarle que llegue a eso, y que más bien lo haga de una manera mucho más sana, y con las ayudas ergogénicas o las ayudas necesarias, pero sin que afecten su organismo, porque toda sustancia que le permita llegar a un evento y que no sea legal o que no sea adecuada, puede no solamente afectar en su parte del rendimiento, sino también en su cuerpo, en su organismo, a futuro poder tener problemas de salud, que claro, en ese momento llegó quizá al podio, pero posterior a eso tú tienes muchas consecuencias. Muchas gracias, Michael. Agradecemos la presencia de Michael Salazar, exalumno de la Facultad de Medicina. Les esperamos en una nueva emisión de su programa Soy de la Cata.